Ok, les decía entonces que dentro de ese esquema, cuando ustedes estén trabajando el lenguaje apropiado, ya saben, las emociones no se pueden volcar en el papel. Siempre ustedes deben mantener entonces el carácter de profesionales a la hora de lo que tiene que ver con la redacción del documento. Asimismo, dentro de ese contexto, cuando nosotros estamos elaborando también un documento, mire que lo que estamos trabajando, ¿qué son? Los principios de redacción. ¿Qué son principios de redacción o qué son los principios? Los principios son las bases que nos sirven a nosotros para hacer cualquier esquema que nosotros estemos llevando a cabo. Siempre se parten por los principios porque son las bases. En este caso son principios que me van a servir a mí para tener una muy buena redacción. A eso hace referencia. Dentro de ese mismo esquema, cuando ustedes estén trabajando un mensaje, ese mensaje siempre debe mantener una precisión, debe mantener una claridad y debe mantener una concisión. ¿Qué es eso de precisión? Que debo ser muy exacto con lo que yo quiera transmitir. Si yo quiero transmitirle al cliente que le voy a agradecer, pues tengo que enfocarme en agradecerle. Si yo quiero indicarle al cliente que lo que quiero es darle una información, pues lo voy a enfocar desde esa óptica, darle una información al cliente. Asimismo, entonces hablamos de la parte de la concisión. ¿Qué es eso de concisión? Utilizar el menor número de palabras, expresar el mensaje y si puedo expresarlo con pocas palabras, lo hago. Ahora, no se trata de dejar la idea inconclusa, porque no podemos confundir menor número de palabras con ideas inconclusas. Se trata de que yo pueda expresar ese mensaje de forma correcta, pero al mismo tiempo evitando el uso excesivo de palabras que no me vayan a servir a mí para hacer un buen esquema del documento. Así también, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, nos vamos a encontrar con la parte de la corrección. Siempre que ustedes estén trabajando un documento en su área de trabajo, antes de imprimirlo, lo van a corregir. ¿Se acuerdan que todo esto que yo les estoy indicando hoy son esquemas que ya yo se los había explicado a ustedes? Hoy lo que estamos haciendo es un breve repaso de cuáles son esos principios de redacción que ustedes deben tener en cuenta a la hora de construir un documento, ¿ok? Así también cuando estemos hablando dentro de este mismo esquema, vamos a evitar lo que se le llaman los vicios de redacción. ¿Cuáles son esos vicios de redacción que ustedes nunca deben utilizar en un documento? Primer vicio de redacción, la digresión. ¿Qué es esa digresión, profesora? Es cuando se utilizan palabras ajenas al tema. Vengo hablando, por ejemplo, miren que ahí se los estoy mostrando, vengo hablando de la asistencia a la reunión y esa asistencia es de carácter obligatorio. Y de repente llego y digo, la historia clínica debe anexarse. Ni siquiera coloqué debe, de anexarse. Si yo a la persona le hago llegar un mensaje de este tipo, me va a decir, pero ¿me está hablando de una reunión o me está hablando de una historia clínica? ¿De qué me está hablando? Eso es digresión. Cuando yo en un documento vengo hablando de algo y pierdo la idea. También sabe cuándo se da digresión, cuando yo hago mal uso de una palabra y, por ejemplo, lo que quiero dar a entender es que si no se hace eso que está allí, puede perjudicar su trámite administrativo. Y resulta que yo no se lo transmito de forma coherente al cliente y lo que estoy indicándole es que no haga el trámite porque entonces eso torpedea su trámite administrativo. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando uno indica digresión. Por eso les estoy mostrando ahí el ejemplo. Así también cuando estamos haciendo la redacción debemos evitar las monotonías y la redundancia. ¿Qué es eso, profe? Cuando hacemos uso una y otra vez en el mismo documento del mismo tema, con la misma frase, a menos que, ¿se acuerdan que eso se los expliqué en una clase? Lo que se le llama la redundancia necesaria o positiva,
que es esa en la cual yo tengo que utilizarla porque el documento así lo exige. ¿Se acuerdan? Cuando son documentos legales. De resto no. De resto, miremos el ejemplo que les estoy mostrando ahí en la opción número 2. Mire que dice, en la compañía los trabajadores deben trabajar y realizar los trabajos. Yo, a la hora de hacer una buena redacción, no puedo permitirme trabajadores trabajar trabajo. En tal caso, en la compañía los trabajadores deben realizar sus tareas, por ejemplo, o los trabajadores deben llevar a cabo las tareas que se le indican y así realizar cada uno de los elementos que les son puestos a su disposición, por decir algo. Siempre se trata de que cuando ustedes estén redactando, tratar de hacer uso de la sinonimia, que yo eso se los expliqué en la clase donde les di sinonimia, y les dije que cuando fueran a hacer uso de la sinonimia, debían tener cuidado porque hay palabras que los sinónimos no se aplican, ¿ok? Entonces deben estar muy pendientes de esa parte. ¿De qué estamos hablando? De lo que ustedes no deben hacer cuando estén haciendo una buena redacción. Deben evitar los vicios dentro de esa redacción. Así también lo que se llaman los anacolutos. ¿Qué son esos anacolutos, profe? Las frases divididas de forma incorrecta. Cuando ustedes vayan a dividir una frase, vamos a irnos allá a bachillerato, a primaria, cuando nos enseñaron que las frases había que dividirlas por sílabas. Entonces yo no puedo dividir una frase de forma incorrecta porque entonces se pierde la esencia de la frase y aparte de eso es un error ortográfico que es conocido como el anacoluto, que son frases divididas de forma incorrecta. Al igual que la cacofonía, ahí como ustedes lo pueden ver. Si se dan cuenta que por cada uno de los ítems que ustedes deben evitar, yo les estoy mostrando un ejemplo. Miren que en la cacofonía es cuando yo tengo, miren, la repetición en 2 sílabas seguidas de un sonido igual. Cuando yo digo al final de cada mes y iniciar, yo no puedo colocar y porque ahí estoy haciendo uso de cacofonía y en el mundo de la redacción la cacofonía no se permite de ninguna manera. Documento que tenga cacofonía es documento que está completamente dañado. Denme un segundito, chicos, que aquí me está escribiendo Angélica. Angélica, ¿por qué no has podido ingresar, mijita? No comprendo, la sala está completamente abierta. Entonces, dentro de ese mismo esquema, así también se debe evitar los barbarismos y los regionalismos. Los barbarismos incluyen las vulgaridades, ¿no? Y incluye todo lo que uno hace uso en su lenguaje coloquial y cotidiano, pero que a la hora de trabajar en la redacción uno se lo puede permitir. Es más, ese esquema de lo que tiene que ver con los barbarismos y los regionalismos, incluso, bueno, que a los chicos que yo les di servicio al cliente les explicaba esa parte, incluso cuando estamos haciendo atención directa con el cliente, así no sea escrita. Uno en la atención directa y atención escrita no se puede permitir ningún uso de los barbarismos. Uno no se puede permitir ni el ajá, y es que, y entonces, o sea, cosas que son muy propias de cada región y que las podemos utilizar cuando estamos hablando con nuestros amigos, pero que no debemos utilizarla dentro de la redacción ni dentro de nuestro lenguaje profesional. Y después viene la parte del pleonasmo. ¿Qué es eso del pleonasmo, profesora? Repetir lo que ya yo he dicho. Si yo llego y digo la asistencia a las reuniones de carácter obligatorio, se sobreentiende que estoy diciendo que no puede dejar de asistir a la misma. Entonces, si ustedes ven el ejemplo que les estoy indicando ahí, uno no puede decir la asistencia a las reuniones de carácter obligatorio, es decir, usted está obligado a asistir a la misma porque estoy haciendo un pleonasmo, estoy repitiendo algo que ya yo había dicho y lo estoy haciendo de forma innecesaria. Una cosa es ampliar una idea, una cosa es profundizar en algo que yo le esté explicando a alguien en una redacción, en un tema que ustedes le estén indicando. Por ejemplo, vamos a este mismo ejemplo que tenemos aquí. La asistencia a las reuniones de carácter obligatorio. ¿Cómo sería extenderlo?
La asistencia a las reuniones de carácter obligatorio. Se van a tratar temas en la misma que son de carácter o que son de vital importancia para el desarrollo de la empresa. El no asistir o el no acudir a la reunión puede traerles una sanción futura. Ya les estoy dando una explicación a la persona a la cual le estoy enviando el documento. Estoy diciendo que ¿por qué es de carácter obligatorio? Porque se van a tratar temas importantes y aparte de eso, si no asiste a la reunión, entonces se puede ver afectada con una sanción. Eso es, digamos, que ampliar una idea sin necesidad de caer en el pleonasmo, que es repetir o hacer una repetición innecesaria, ¿ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema, cada uno de estos elementos son los que ustedes van a tener en cuenta cuando vayan a redactar. Así ustedes no se acuerden de esas palabras tan raras de pleonasmo, así ustedes no se acuerden de regionalismo, no se acuerden de anacoluto, de cacofonía. Lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes van a redactar ese documento, ustedes deben evitar que no haya palabras repetidas a menos que sea necesario. 1. 2. Que no puedo colocar 2 sílabas que culminen igual. Un conector no puede tener el mismo sonido de la sílaba que sigue. I, o, u, porque eso es cacofonía. Ahí debo cuidarme. 3. Que si yo vengo hablando de una reunión durante todo el documento, al final del documento yo no puedo hablar de una historia que no tiene nada que ver con la reunión de la cual yo estoy hablando. 3. Que todo conector, que todo párrafo que yo coloque en ese documento siempre debe tener unos conectores. Es decir, que una idea se vaya uniendo con la otra. Eso es, en pocas palabras, esto que yo les acabo de indicar acá de forma o de lenguaje técnico, se los estoy explicando ya con lenguaje que ustedes me comprendan. Es eso. Básicamente, y que siempre antes de ustedes entregarle un documento a un cliente, ustedes previamente deben haberlo revisado, deben estar seguros que ese documento no tenga ningún error. ¿Por qué? Porque ese documento va a hablar por la empresa y va a hablar por ustedes. Entonces, por eso tienen que cuidarse tanto cuando ustedes van a hacer este tipo de documentos y tener cada uno de estos esquemas que yo les acabo de indicar aquí, deben tenerlos en cuenta. Siempre estar pendiente, no les dé miedo a hacer uso de lo que tiene que ver con la parte de los sinónimos de Word, que los va a ayudar mucho, solo que deben utilizar un sinónimo que esté acorde al documento que ustedes en el momento estén trabajando, ¿ok? Bueno, en este micro resumen que yo les he hecho ahora, vamos a aplicarlo entonces en el tema que nosotros vamos a dar hoy en sí, que es el de los mensajes electrónicos. Este es un tema que digamos que no requiere de mucha profundización, puesto que todos estamos en su gran mayoría familiarizados con la parte de los correos electrónicos, porque nos ha tocado mandarle trabajos a la profesora, porque nos ha tocado intercambiar correo electrónico con otra persona, porque desde bachillerato nos estuvieron enseñando cómo mandar un correo electrónico, cómo trabajar con ese correo electrónico. Digamos que hoy lo que vamos a mirar es a nivel de empresa, cómo se maneja ese esquema del correo electrónico. No cómo enviarlo, sino a la hora de yo construir ese correo electrónico, cómo debe ser mi lenguaje. Entonces, dentro de ese mismo esquema, digamos que lo básico es saber que es un sistema que me permite a mí intercambiar cualquier tipo de información a través de la red. Puedo compartir todo tipo de documentos que se requieran, desde una simple carta hasta un folleto de ventas, hasta un catálogo de ventas, circulares, memorándum, cualquier tipo de información que yo necesite, yo la puedo compartir a través de este medio. Ese esquema, digamos que maneja una gran estructura que yo debo tener en cuenta, como ustedes la pueden ver ahí, antes que le cambiaran o que le hicieran los cambios de presentación en el entorno gráfico a los correos electrónicos, siempre aparecía
la palabra de, es decir, me aparecía a mí quién o de quién me estaba llegando a mí la información. Hoy en día me aparece con un esquema diferente. El que está en la parte superior, donde dice diplomado en docencia, ese es del esquema de Outlook o Hotmail, como también se le llama. El que está en la parte inferior es el de Gmail. Ahora, en vez de aparecer la palabra de, nos aparece directamente la persona, el nombre de pila o el nombre de la empresa desde la cual nos está llegando la información, y al lado nos aparece la extensión o el correo desde el cual nos está llegando. Y en la parte de abajo, cuando nosotros vamos a enviar la información, miren que en la parte de arriba es cuando a mí me ha llegado la información, cuando ustedes lo abren. En la parte de abajo, que es cuando ustedes lo van a redactar, que es lo que a mí me atañe en esto que les estoy indicando, siempre deben especificar para quién va a ir esa información. Y ese para quién es sencillamente el correo electrónico. ¿Qué debo yo tener en cuenta cuando voy a redactar esta parte? Pero siempre debo tener en cuenta verificar que esté escribiendo de forma correcta el correo. Eso es la mayor indicación que yo debo tener en cuenta en esta área. En la parte donde dice el para, yo siempre debo tener en cuenta y estar muy pendiente de haber digitado de forma correcta el dominio o la extensión de ese correo. Asimismo, entonces viene después el asunto. Entonces, miren cómo funciona lo del asunto. Cuando yo soy quien estoy digitando el asunto, debo colocarlo en esta área donde aparece asunto, la de abajo, la que está en gris es la de Gmail y la de arriba es la de Outlook. Debo colocar de forma clara y concreta de qué se trata el asunto. Pero a diferencia del asunto de las cartas, aquí en un correo lo puedo colocar con conectores, lo puedo colocar haciendo uso de artículos, lo puedo colocar haciendo uso de conjunciones. ¿Cómo así, profesora? Me puedo permitir colocar agradecimiento, información enviada, por ejemplo. Me puedo colocar entrega de cartas o entrega de las actas elaboradas el día tal. Miren que estoy utilizando conectores y estoy utilizando artículos dentro de cada uno. No estoy obligado a utilizar lenguaje telegráfico. En el caso de los correos, sí que estoy obligado a hacer ponerle el asunto. No debemos enviar nunca un correo sin ponerle el asunto. ¿Por qué, profe? Porque ahora miren los dos recortes que les estoy mostrando en la parte superior. Cuando al destinatario le llega el correo, lo primero que se lee es el asunto. Automáticamente, miren que acá, el que aparece en negrilla, diplomado en docencia digital, Universidad Sergio Arboleda. Miren que en la parte de abajo aparece de una vez tarjeta. Y después es cuando me aparece quién me lo envió. Pero lo primero que me aparece a mí, ¿qué es el asunto sobre lo cual me está girando ese correo que me están enviando. Por eso es tan importante que ustedes cuando creen un correo electrónico automáticamente le coloquen ese asunto. ¿Qué pasó, Libardo? Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, también nos vamos a encontrar con la parte de el cuerpo. ¿Cuáles son esas recomendaciones que yo debo tener en cuenta a la hora de redactar el cuerpo de un correo electrónico? Vuelvo a repetir. Primero, se debe tener un saludo igual como el que ustedes van a manejar en una carta, ni más ni menos. Va a depender de qué conexión ustedes tengan con ese cliente al cual le van a enviar ese correo electrónico. Y se debe manejar una línea de despedida, igual como las que manejamos en la carta. Va a depender el asunto que se haya tratado en la carta, así va a depender entonces el saludo que nosotros utilicemos.
Se sugiere escribir los mensajes teniendo en cuenta las reglas básicas de ortografía, lo mismo que hicimos en las cartas. Ustedes van a verificar el uso de las mayúsculas, las tildes, la diéresis, puntuación, todo. ¿Por qué? Porque como es un correo administrativo, es un correo que tiene el carácter de la empresa, no podemos hacer lo que hacemos cuando estamos escribiendo con los amigos, que en vez de escribir qué, escribimos una Q, que en vez de escribir casa, entonces se escribe la K, la S y la A. Entonces, todos esos vicios, digamos que de la digitación o la tecnodigitación, como le llaman hoy en día, no nos lo podemos permitir a la hora de ser un correo de carácter administrativo. Aquí se debe digitar completo. Asimismo, se debe colocar al final del documento los datos completos de la persona que está mandando ese correo. Si tienen una firma digital, se les coloca la firma digital. Si no, sencillamente se escribe el nombre de la persona completo, con el cargo completo de esa persona. Si se necesita que esa persona tenga mayor contacto con la organización, entonces le van a escribir el nombre del departamento desde el cual se le está escribiendo. Quiero decir a qué departamento pertenece dentro de la empresa. No hablo del departamento de la ciudad, sino a qué departamento pertenece, a qué dependencia pertenece. Teléfono si se necesita, cualquier otro campo que ustedes consideren que esa otra persona que va a recibir esa información requiere para que el mensaje le llegue de forma clara y de forma correcta dentro de ese esquema. Entonces, miremos aquí en este ejercicio que yo estoy mostrando. ¿Se acuerdan lo que yo les acabo de explicar, no es cierto? Que yo llegué y les dije que cuando ustedes hacen una buena redacción de un documento deben evitar la cacofonía, debe tener conexión, deben evitar utilizar frases que no tengan que ver con lo que se está tratando. Vamos a mirar, vamos a analizar este documento de arriba abajo. Dijimos que en la parte donde va el para, nosotros vamos a colocar entonces hacia quién va destinado ese documento. Y dijimos que cuando eso se hiciera, hay que verificar que lo que yo haya escrito esté bien escrito, que no haya tenido un error de digitación en la extensión o el dominio, ¿no es cierto? Fue lo primero que dijimos. Después dijimos que íbamos a hacer un asunto y que en ese asunto giraba en torno a lo que yo iba a mandar en ese mensaje. También les expliqué que se arranca como en toda carta con la misma estructura. Entonces tenemos un lugar de origen de ese documento, tenemos una línea de saludo y vamos a mirar entonces al interior de ese documento. Tenemos, por medio de la presente, quiero agradecerle la información enviada por usted la semana pasada y incluiré en el informe para la dirección. La reunión se realizará el 9. Una vez termine, le informaré sobre los resultados. Culminada la misma, le comunicaré los resultados. ¿Ok? Cordial saludo, José David, creo que es Camargo, Chicha, coordinador de Almadina, teléfono y cuál es la sede donde está. Ok. Mala separación de las sílabas, muy bien, Nelcy, es uno de los errores que tiene. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá vamos a preguntar a algunos de los que están en sala. Ya te digo, Nelcy, el apellido está mal escrito. Hay más errores todavía, Nelcy, aparte de eso que me estás indicando. El apellido, lee el documento general y mirarás. Aquí. Marjorie, ¿estás desocupadita? Marjorie. Señora. Ok, acá. Dentro de ese documento, al leer el documento, ¿tú puedes identificar cuál es el tema central que tenemos en ese documento? Ella me repite que no le escuché bien.
Dentro de ese documento que está ahí, que yo estoy proyectando, que es un correo electrónico, tú puedes identificar cuál es el tema central de ese documento. ¿De qué se trata ese documento? ¿No? Bueno, vamos a buscar aquí la ayuda de un amigo. Ok, cordial saludo estas 2 veces. Muy bien, preciosa. Stephanie, muy bien. Aquí. Loraine, ¿de qué se trata ese documento? Para Loraine, ¿de qué se trata ese documento? Profe, de una carta de agradecimiento. Una carta de agradecimiento. ¿Y agradecimiento por qué, Loraine? Profe, ahí dice que por la información enviada. Correcto, lo está diciendo arriba. Manuel, si yo te estuviera enviando ese documento a ti, ese correo a ti, leyendo solamente el contenido del correo, ¿el mensaje te estaría quedando claro con respecto a lo que yo te quiero decir? Pues leyendo el mensaje no tiene coherencia con el asunto. Porque ahí habla de una reunión. ¿Qué más? Reunión realizada el 9, o sea, ya al decir agradecimiento. ¿Qué más? Es más que el punto que tiene ahí, o sea, no aclara bien la fecha, nada. Más que si vemos la palabra resultado, está como separada, o sea, está mal escrita. Correcto, hay palabras mal separadas. Sí, exactamente. Hay palabras mal separadas, no hay coherencia en la redacción del documento. Si ven ustedes la importancia de que cuando yo voy a hacer, muy bien Manuel, muy bien Nelcy, preciosa, Natalie, que han estado participando por el chat, tienen toda la razón con lo que están indicando de cada uno de los errores. Aquí, cuando yo voy a realizar una redacción, miren ustedes en ese mensaje que yo les estoy proyectando la importancia que tiene que yo maneje cada uno de los elementos de redactar, que yo entienda que debo mantener una coherencia, que debo mantener un hilo conductor, que debo mantener una concordancia y una conexión entre una idea y otra idea que yo quiero expresar, que no puedo permitirme cacofonías y mucho menos que yo puedo permitirme dividirme en una palabra. Y aparte de eso, si yo llego y coloco Julia Medina contabilidad @gamil, no le va a llegar a Julia porque estoy escribiendo mal el dominio de ese correo que le estoy enviando. Aquí, yo necesito que ustedes me hagan el favor y ese correo, ese mensaje que está ahí, me lo organicen, lo redacten de forma organizada. Para ello, tienen que utilizar conectores, porque ahí no los tienen. Tienen que eliminar la cacofonía. Ese y, eso deben eliminarlo. Y deben hallar la forma de que este señor José le agradezca a Julia por la información que le envió. Él le está diciendo a Julia que esa información que le envió la va a incluir en una reunión que se va a llevar a cabo el día 9. ¿9 de qué? Debe especificarle. Y debe también indicar dentro de ese esquema que una vez termine la reunión, él le va a informar sobre los resultados de la misma. Si miran ustedes lo desagradable que son los pleonasmos, aquí tenemos un pleonasmo. Una vez termine, le informaré sobre los resultados. Culminada la misma, le comunicaré el resultado. Está diciendo lo mismo 2 veces. Eso es un pleonasmo. Ustedes van a mirar cómo hacemos para eliminar ese pleonasmo ahí. El mensaje que ustedes me van a entregar a mí redactado debe decir que está agradecido por la información, que lo va a incluir en esa reunión que se va a llevar a cabo y que cuando esa reunión culmine, él le va a informar sobre esos resultados. Esa es la esencia de ese mensaje. Para ello, ustedes van a utilizar conectores. Y por favor, chicos,
El que no comprenda, se lo pido, háganse el favor ustedes mismos, que no comprenda qué es exactamente lo que yo estoy solicitándole aquí, me escribe, profe, por favor, usted me puede explicar exactamente qué es lo que yo tengo que hacer en ese ejercicio. Yo con muchísimo gusto le indico. Vuelvo a repetir, van a tomar ese mismo mensaje que están ahí. Háganse de cuenta que ustedes, cada uno de ustedes son José David. Ustedes son los que están redactando el correo. Y José David redactó mal el correo y ustedes se lo van a corregir. Y ustedes deben decirle a Julia que le agradecen por la información que les envió. Primer elemento. Segundo elemento, que esa información la va a incluir en el informe que se va a presentar a la dirección. Tercer elemento, que esa reunión se va a llevar a cabo X día, el 9, pero ustedes deben colocar la idea completa. Y que cuando esa reunión termine, ustedes la van a llamar a ella y le van a decir cuáles fueron los resultados obtenidos con esa reunión, información que ella le pasó. Todo, la idea central, ¿cuál es? El agradecimiento por la información que ella le envió. Esa es la idea central del documento. Con esa información, el señor José va a hacer todas las otras cosas que yo estoy diciendo ahí en ese documento. Pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a esto que yo acabo de indicarles aquí mismo ahora, chicos? Por favor, les agradezco que me indiquen. Si me expliqué bien con respecto a qué es lo que van a hacer. Eso que yo les expliqué hoy en clase, de decirles lo que es un pleonasmo, cacofonía, redundancia, regionalismos, todo eso ustedes lo van a revisar aquí en este documento. Dime, Giselle. Señora, nada más revisar todo el documento o solo la parte de... Todo el documento, todo. Mira que incluso les dije, en la parte de arriba donde está la extensión del correo, ahí hay un error en la extensión del documento. Ahí tienen un error. Por ahí deben comenzar. Dime, Andrés. Andrés, no te escucho, papá. Tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. No te logro escuchar nada. Escríbeme por el chat para yo poderte responder, porque no te logro escuchar nada. Y debe ser tu micrófono allá, porque al resto de los compañeros sí le escucho. ¿Quién más tiene preguntas? El apellido está mal escrito. El apellido está mal escrito. Muy bien, Andrés. Me alegra mucho que estés en la sala, que hoy te hayas podido conectar. El apellido está mal escrito. Todo eso ustedes lo van a transcribir de forma correcta y me lo van a enviar vía WhatsApp. ¿Qué otra pregunta más tienen con respecto a este ejercicio que les acabo de colocar? ¿Ninguna? Bueno, pues espero que sea porque efectivamente no tienen ninguna pregunta y no porque les dé pena preguntarme, chicos. Bueno, vamos entonces a dar por terminada lo que tiene que ver con la sesión del día de hoy. Yo les voy a pasar ahora de inmediato el documento y voy entonces a proceder a comunicarme con la profesora Lucila para que entonces me dé vía libre para hacer el repaso del cual yo les estoy hablando, para que afiancemos esos temas. No se les olvide pasarme por el interno esas sugerencias que ustedes tienen con respecto al repaso para que lo hagamos sobre temas ciertos, porque como no podemos repasar absolutamente todo lo que hemos dado, sino que vamos a hacer énfasis en esos temas que nos quedaron faltando algunas cosas. ¿Oyeron? Bueno, chicos, Andrés, vamos a estar haciendo entre el día de mañana y el día viernes un repaso, papá. Ojalá te pudieras conectar, ¿oíste? Para que pudieras seguir el repaso. Ojalá el trabajo te lo permita. Listo, chicos. Bueno, yo me despido entonces de ustedes en el día de hoy. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que nos podamos ver mañana. Que tengan una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho.